Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Hola, ¿qué tal? Un nuevo videopodcast, un nuevo episodio, capítulo que nos trae hoy hasta Valladolid. Estamos aquí a las faldas del estadio José Zorrilla. Vamos a hablar con uno de sus importantes, con uno de los jugadores históricos de este equipo. Uno de esos que en Inglaterra denominan One Club Man, un jugador que empezó en el Real Valladolid, acabó su trayectoria en el Real Valladolid, entre medias ganó una Copa de la Liga y también fue internacional. Hoy vamos a charlar con Luis Minguela. Bienvenido a Cómo hemos cambiado. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Bueno, pues aquí estamos en el templo de los blanquivioletas y con, sin lugar a dudas, una de las figuras importantes de la historia de este Real Valladolid. Señor Minguela, don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, Eduardo. Vaya mañanita fresca, aunque soleada que tenemos. La verdad sí hace sol, pero el airecillo viene frío. Bueno, Luis Minguela, que no es de Valladolid, es de Segovia, todo hay que decirlo. Yo soy de Furmales, un pueblecito de Segovia que está al lado de Cuéllar y que mucha gente ha conocido por mí, si no, no sabría que existía Furmales. O sea, que allí debe ser más que el alcalde y el cura juntos. No, ahí soy un vecino más. Bueno, ¿y allí te crías? Allí Sí, yo nací allí, luego me fui a estudiar a Segovia, empecé jugando en los juveniles de la gimnástica segoviana, porque mi hermano el mayor jugaba en la gimnástica segoviana, y a través de él pues empecé jugando en los juveniles de la gimnástica segoviana en División de Honor, y jugábamos contra el Valladolid Juvenil, contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid, o sea, contra los primeros equipos de los juveniles, los equipos punteros. Y al año siguiente, ya con 18 años, me ficharon para los juveniles del Real Valladolid, y me vine con 17 años para acá, y ya era mi último año de juvenil, y digo, bueno, pues hay que apostar un poco por todo, tener la oportunidad de jugar en el juvenil, y si tengo un poco de suerte, pues jugar en el primer equipo. Y así fue, siendo juvenil, estando Paquito entrenador, me hizo debutar en el primer equipo, en segunda división, y al año siguiente pues empecé a hacer la pretemporada ya con el primer equipo. Qué rápido se dice, ¿no? Qué rápido se cuenta. En un minuto has contado lo que cuesta bastante conseguir, y no todo el mundo consigue, claro. No, mira, ahora mismo vas a cualquier campo de aquí de Valladolid y ves a cientos de chavales jugando. Muchísimos chavales jugando, muchísimas fichas federativas, pero sin embargo son muy poquitos los que llegan, ¿no? Hay que tener condiciones, hay que tener suerte, incluyen una serie de factores que se tienen que conjugar todos para que tú tengas la oportunidad de poder debutar en el primer equipo del Valladolid. Aunque los chavales de ahora quieren jugar todos en el Madrid o en el Barcelona, claro. Pero lo más importante es empezar de menos a más. El otro día alguien me decía que ya ni eso, ahora los chavales quieren jugar en el Manchester, ya sí, tenemos otros objetivos. La televisión hace un daño enorme al deporte. Sí. Bueno, vamos al principio, otra vez a ese principio. ¿De qué años estamos hablando de Luis Minguela en su pueblo, dando las primeras patadas? Pues mira, yo estuve hasta los 15 años allí en la escuela de mi pueblo, y como no teníamos campo de fútbol, jugábamos en las eras del pueblo. Poníamos unos palos en unas piedras, y ahí cuando terminábamos las clases por la tarde, pues ahí que nos íbamos a dar patadas y patadas. Luego ya, como terminé los estudios allí me fui al instituto a Segovia, y allí pues bueno, pues ya te digo que con 17 años tuve la oportunidad de debutar con los juveniles de la gimnástica segoviana. En aquella época, ¿quién dominaba en el mundo del fútbol? ¿Quién era el ídolo? ¿En quién te querías fijar, aparecer? Pues, bueno, en aquella época, todos queríamos ser Cruyff. Todos queríamos ser Cruyff porque era un referente y un jugador extraordinario, ¿no? Luego, pues bueno, luego vinieron jugadores, pero ya a los que yo me he enfrentado, ¿no? Como es el caso de Maradona, de Ronaldinho, que han marcado épocas y eran unos jugadores extraordinarios. Y ahora últimamente, pues bueno, por las referencias que tenemos, pues ha sido Cristiano, Messi, y ahora pues Kylian Mbappé. Bueno, y llegas a Valladolid, juvenil, último año de juveniles, me decías.
¿Y qué te encuentras aquí? Porque imagino que sería muy diferente lo que hay ahora mismo aquí montado con lo que Bueno, en mira, aquella época había. esto no existía, donde estamos ahora mismo no existía, ¿no? Jugábamos en el viejo Estadio Zorrilla, entrenábamos en los campos de la Federación, que era un campo de tierra que había a la entrada del viejo Estadio Zorrilla, donde está el Corte Inglés ahora, y luego los domingos jugábamos en el campo de San Pedro Regalado, que era todo tierra, que cuando llovía se encharcaba y jugábamos ahí con barro. El balón pesaba 3 kilos cuando se mojaba, porque eran balones de los antiguos, no son de los balones de ahora, y así empecé. No tenía nada que ver el deporte de antes con el deporte ahora. Ahora ves unas instalaciones, ves ahí el campo de Parquesol y tiene 3 campos de fútbol de hierba artificial, o sea, unas instalaciones magníficas. No era sencillo, ¿no? Imagino que no obstante tú lo que haces es apostar por ser futbolista o lo combinas con trabajo, con estudios. ¿Qué haces? ¿Cómo es? Yo me matriculé aquí en el Instituto Politécnico y seguía estudiando y seguía jugando al fútbol, porque no sabía si yo iba a tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, de ser profesional o no, entonces no podía dejar al margen los estudios, ¿no? Pues cuando vine, pues mira, vivíamos en el Arco Ladrillo, número 29, ahí vivíamos 5 jugadores juveniles, y luego en otro piso, en la calle Capuchinos, vivían otros 5 o 6, o sea que gente que venía de fuera, que les fichaban de fuera, pero que claro, te daban un espacio donde vivir, te pagaban la comida, te pagaban todo, y luego te pagaban un pequeño sueldo mensual, que no sé si eran 200 pesetas en aquella época, o sea que para tus gastos, ¿no? Quedaba para poco, ¿no? Para nada más. Bueno, en aquella época imagino que hay un personaje fundamental. Todos coincidís en que siempre hay un entrenador, una persona que dice, confió en mí, tiró de mí, aprendí de él. ¿Quién es ese personaje? Pues mira, a mí me dio la confianza y me dio la oportunidad de venir para acá, fueron Ramón Martínez y Santi Llorente. Y luego, porque ahí en los juveniles nos entrenaba Santiago Llorente, era nuestro entrenador, y tuvimos la fortuna de que el primer equipo vino Paquito, el difunto Paquito, que sentí mucho que falleciera hace poco tiempo, ¿no? Y Paquito apostaba mucho por la cantera y por los jóvenes, entonces pues nos dio la oportunidad, a mí sobre todo, a Gail también, y ahí debutamos ya con el primer equipo estando nosotros en juveniles, o sea que yo creo que todo lo que le tengo que agradecer en un principio fue a Paquito. Hablas de cantera, eres un tío de cantera que ha salido desde abajo. Bueno, ahora este Real Valladolid está tirando de cantera también. Sí. ¿Tú crees que se le considera, o en aquella época era una cantera como más propia, más la gente queríais venir a jugar al Real Valladolid? Sí, claro, pero no solamente venían jugadores de aquí de Valladolid, que les había en la cantera de Valladolid, pero venían jugadores de Toledo, de Talavera, de León, yo creo que de muchos puntos de España, venían jugadores juveniles, porque les veían claro y les fichaban para ver si tenían un futuro luego en el primer equipo. Estaba Jorge también, que venía de León, pues salió de la cantera, salí yo, salió Gail, Borja también jugó en la cantera, luego salió Eusebio, Juan Carlos, Onésimo, Fonseca. O sea, que ha habido jugadores de la cantera que han triunfado luego en el Real Valladolid y en otros equipos, ¿no? O sea, yo creo que en un equipo como el Valladolid, si económicamente no anda bien, lo que tiene que hacer es apostar por la cantera, que yo creo que es mucho más barato fichar a un jugador de la cantera que fichar a un jugador en el mercado nacional o internacional. ¿Y cómo recuerdas aquel, imagino que hay una llamada, ¿no? Un día de que te dicen, oye, chaval, que vas primero a entrenar con el primer equipo y luego a jugar? Pues sí, me acuerdo la primera convocatoria que fui, además es que fue una cosa curiosísima, porque claro, me convocan y claro, yo me fui al estadio y llego al estadio y que allí no había nadie. Entonces claro, yo no sabía que cuando te convocaban a la hora de comer, iban a comer al restaurante Los Cedros, que estaba en la carretera de Madrid. Entonces ya me llaman por teléfono y digo, oye, estoy aquí pero no hay nadie. Y dice, no, es que estamos aquí. Pues me tocó coger un taxi y irme allí a la carretera de Madrid, al restaurante Los Cedros a comer, o sea que para que te des un poco cuenta de cómo funcionábamos en juveniles y cómo funcionaba el primer equipo. Y en aquella época era Paquito el que estaba... Era Paquito, sí, era Paquito. ¿Y jugaste aquel primer partido qué? ¿Sí? Fue un partido de Copa, debuté contra el Peñaspor, un partido de Copa del Rey, y luego en partido oficial en Liga de Segunda División debuté en Oviedo. No, debuté contra el Sporting de Gijón, me parece que fue contra el Sporting de Gijón, sí, en un partido ya oficial, que luego me tuve que venir con
con un periodista porque al día siguiente tenía un examen en el instituto. Entonces no llegaba a tiempo y me tuve que venir con el... No me acuerdo qué periodista era, no sé si era... Ya no lo recuerdo si era Quintín Rodríguez o uno de aquella época. Bueno, qué cosa. ¿Recuerdas el debut o es algo que pasa y realmente no tienes muy claro lo que sucede? Porque imagino que será todo muy atragantado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú eres juvenil, te citan para el primer equipo, vas, te sientes un poco extraño porque no estás en tu ambiente, pero la verdad es que te llena de orgullo, ¿no? Al principio sales y sales nervioso porque lo quieres hacer todo bien, quieres correr, quieres darlo todo, pero luego ya al final, una vez que sales y empiezas a correr, ya parece que los nervios se apaciguan un poco y empiezas a jugar como tú eres. Y yo, pues bueno, pues tuve la oportunidad esa de que me brindaron la oportunidad y que la aproveché. Claro. Sin dejar al margen, imagino, estudios, o ya sí, en ese momento No, yo seguí estudiando otros 2 o 3 años más hasta que ya me hicieron ficha de profesional, y ya cuando me hicieron ficha de profesional pues ya tenía que entrenar por las mañanas, tenía que entrenar muchas tardes, con lo cual ya no me daba tiempo a hacerlo todo. Además ahí se ganaba un pastizal. No, imagino. bueno, nosotros en aquella época no creas que ganábamos dinero como se gana ahora. ¿Cuánto se ganaba en aquella época? Un futbolista medio. Un futbolista medio pues podía ganar de ficha a lo mejor 5 o 6 millones de pesetas. 5 o 6 millones de pesos. Que ahora lo traduces a euros y... 30.000 euros. 30.000 euros o 40.000 euros. Imagínate ahora un jugador de primera o de segunda división que gana 30.000 euros. Pues es inasumible. Viendo los contratos que hemos visto el año pasado aquí en el Real Valladolid en primera división, pues dices, hombre, están mucho mejor pagados ahora que nos pagaban antes. La verdad que claro, sí. Es que ahora pagan muchos derechos de televisión. Antes el mayor ingreso que tenía el club era el capítulo de socios y las entradas que te hacían el día del club cuando venía el Madrid y el Barcelona y se llenaba el estadio. Pero ahora, claro, ahora te viene televisión y te paga 40 millones de euros por los derechos de televisión, o sea, hay otra serie de incentivos totalmente diferentes a los que había antes. Y comenzó la historia que es una de las historias importantes del Real Valladolid, de Luis Minguela en el conjunto pucelano. ¿Qué años estamos hablando? ¿80, 70 y algo, 80? Pues mira, el primer año que debuté yo, que fue ya en segunda división, que ya empecé en el primer equipo, que fue con Pachín, al año siguiente de Paquito, pues ahí nos quedamos a un gol de subir y a un gol de jugar la final de la Copa del Rey. Pero al año siguiente con Eusebio Ríos, creo que era 79-80, ascendimos. Yo ese año jugué muy poquitos partidos porque fue cuando me operaron de la rodilla, había tenido antes una fractura de tibia. O sea, yo es que he tenido una carrera con muchas lesiones, pero al final, con entusiasmo y con ganas, se supera todo y se vuelve otra vez. Y yo creo que los años brillantes del Real Valladolid fue pues cuando ganamos la Copa de la Liga en el año 84, y luego ya después cuando vino Cantatore, pues yo creo que fueron unos años extraordinarios. Se jugaba un fútbol, se hacían unas clasificaciones muy buenas, un año quedamos creo que los sextos en la Liga, y yo creo que tanto la afición como el equipo pues estábamos satisfechos de lo que se estaba consiguiendo. Absolutamente asentado en el club, siendo referente ya, y en la ciudad, quiero decir, un vallisoletano más, ¿no? Sí, he estado 15 años aquí en el Real Valladolid y bueno, desde que vine en el año 77 aquí sigo. Se han pasado ya más de 40 años. Algo tiene la tierra, ¿eh? Sí, claro, ya te acostumbras a vivir en una ciudad y luego cambiar es difícil. Pero fíjate, pude cambiar en varias ocasiones porque intentaron ficharme varios equipos y al final, pues bueno, pues es que para ir a equipos de la misma categoría o tal, pues al final me quedé aquí. Es lo que decíamos al principio. Es que en aquella época no era fácil cambiar de equipo, porque ¿No? existía el derecho de retención. Ah, claro. Existía el derecho de retención. Entonces hubo un año que nos quiso fichar el Betis a Gail y a mí, a los dos. Y al final, como existía el derecho de retención, pues a Gail le dejaron ir, pero a mí no me dejaron ir. Si no hubiera estado a lo mejor viviendo en Sevilla. Claro, y hablabas andaluz, como decía el otro. Pero mal o bien, quiero decir, en aquella época a lo mejor te siento peor, pero con el paso del tiempo dices, bueno, pues estuve bien. Vamos a ver, cuando tomas una decisión nunca sabes si es la acertada o la equivocada. El paso del tiempo es el que te dice si tomaste una buena decisión. Y yo creo que en aquella época, pues bueno, pues las decisiones que tomé no me arrepiento de haberlas tomado, ¿no? O sea que, porque también pude ir a Sevilla, pero al Betis, me recuerdo que me llamaba Luis Cuervas, todavía no existían los teléfonos móviles, ¿no? Me llamaba a casa y me decía, no, que es que quiere, se había ido Cantatore, entrenador para allá, sí. Quiere el míster que vengas para acá, tal y cual, pero claro, pues las condiciones económicas eran prácticamente parecidas a las del Valladolid, y digo, me voy a ir allí a cambiar de ciudad, a cambiar de público, que la gente no sabe cómo eres, y al final me quedé aquí.
Ujú. El momento cumbre de todo esto, de toda tu trayectoria, imagino esa Copa de la Liga que levantasteis aquí, ¿no? Pues sí, yo creo que es el único título que tiene el Real Valladolid, ¿no? Una Copa de la Liga que fue efímera porque duró, no sé si fueron 3 años o 4 años nada más, ¿no? Sí. Luego se la eliminaron, pero bueno, el Valladolid es uno de los que consiguió ese título, que además es el único título que ostenta el Real Valladolid. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Pues mira, yo no le jugué de inicio porque andaba con problemas con la rodilla y fuimos al Calderón, allí empatamos a 0, estaba Luis Aragonés de entrenador y luego pues aquí el partido de vuelta pues fue un partido también que terminamos a 0 y en la prórroga es que andábamos nosotros yo creo que ese año andábamos físicamente estupendos y en la prórroga pues le pasamos por encima al Atlético de Madrid, le metimos 3 goles, yo tuve la oportunidad de meter el tercero y la verdad es que era otra época porque ganamos la Copa de la Liga y no hubo ni celebración ni nada porque ya algunos jugadores al día siguiente se iban de vacaciones, o sea, no hubo prácticamente nada de ambiente. Si esto se hubiera conseguido ahora mismo, estaría la ciudad, la Plaza Mayor llena, el recorrido con el autobús por la ciudad, pero bueno, eran otras épocas que no se valoraban tanto como se valoran ahora las cosas. Por hacer historia, que es lo que nos gusta hacer aquí en este video podcast, ¿enfrente quién estaba? ¿Nombres que te acuerdes del Atlético de Madrid de la época? Pues estaba Arteche, estaba Botava, un alemán lateral derecho, estaba, me parece que era Leal, yo creo que estaba Marinas, o sea que había jugadores de mucha calidad y muchos internacionales en el Atlético de Madrid y el entrenador era Luis Aragonés, o sea que... No era un mal Atlético de Madrid. No, era un buen Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que se había eliminado, me parece que fue al Real Madrid, ya no sé qué otros equipos había eliminado, o sea que... Pero bueno, ese año andábamos nosotros bien, al final de temporada andábamos con ganas y con una condición física extraordinaria y conseguimos el título. Quizá el mayor éxito, el mayor éxito del Real Madrid, el propio, aunque también hay que decir que llegaste a ser internacional. Sí, tuve la oportunidad en el año 89, había sido internacional sub-21 ya, con Chus Pereda y con Mariano Moreno. Y estaba entonces de seleccionador, al año siguiente creo que entró Luis Suárez. Entonces Luis Suárez me dio la oportunidad primero de jugar un partido amistoso con la selección en Oviedo, que no computa como partido oficial, pero jugó la selección española contra el Oviedo en un homenaje al Velo, un jugador del Oviedo que tuvo un accidente de tráfico y quedó en silla de ruedas, y se le hizo un homenaje. Y luego tuve la oportunidad de jugar un partido amistoso contra Polonia, que debutamos en Riazor, y el año anterior le habíamos eliminado de la Copa del Rey, que fue por la que jugamos la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Ya sé por dónde vas. Fue un partido, aquí el partido de vuelta, que les ganamos también en la prórroga, y fue un partido, pues hombre, un poco duro, ¿no? Y debutamos el mismo día Fernando Hierro y yo. Y cada vez que tocaba el balón Fernando Hierro y yo, todo el Riazor nos pintaba. Digo, a pesar de ir con la camiseta de la selección. A pesar de ir con la camiseta de la selección. Lo tenían todavía muy reciente y se acordaban. Entonces, joder, qué debut más agridulce, ¿no? Que debutes con la selección, que claro, cuando tocan el himno nacional, que te pones de pie, se te pone la carne de gallina. Pero luego qué agridulce que cuando sales y tocas el balón, todo el mundo silbándote y pitándote. Pero bueno, al final, oye, tuve la oportunidad de debutar, la cual se lo agradezco mucho a Luis Suárez, que me dio esa oportunidad. Y al final, pues bueno, pues esto es un poco la carrera deportiva de cada uno. La mía ha sido ligada toda la vida aquí al Real Valladolid, de la cual pues no me arrepiento nada. ¿Guardas la camiseta de aquel debut con la selección? ¿O? Sí, es la única camiseta que me queda. Ah, sí. Porque entre mis sobrinos y los nietos y tal, me han expoliado todas. O sea, es la única que me queda que no me han tocado, la camiseta de la selección española. Bueno, eso hay que guardarla, desde luego que sí. Y llega como a todos, llega el momento de la retirada. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Pues mira, la retirada mía fue un poco injusta e ingrata. Porque yo tenía contrato con el Real Valladolid, era el último año mío de contrato, me quedaba en la temporada 92, que acabábamos de bajar a segunda división, y fue cuando ficharon a Boronat. Vino Boronat, que no terminó la temporada porque le despidieron, pero joder, me llama un día Antonio Santos, que estaba trabajando en el club, y me dice, oye, que es que me dicen que Boronat que no cuenta contigo. Y yo, pero vamos a ver, Antonio, yo tengo contrato en vigor. Y no, pues oye, pues hay que intentar llegar a un acuerdo porque no cuenta contigo, no quiere que estés en el equipo. Y pues si Boronat ni siquiera me conoce.
Sí. Ni siquiera me conoce, o sea, no sé, o sea, que yo no sé si fue Boronat o fue el club o tal. Entonces, pues tuve que llegar a un acuerdo con el Valladolid, resolver el contrato y además por prescripción médica me dijo el traumatólogo que lo dejara, que tenía una rodilla ya muy machacada y que era mejor que lo dejara. Digo, pues bueno, digo, pues habrá que dejarlo allí. Entonces por eso te digo que fue un debut un poco agridulce. La verdad es que después de todo lo que has dado, después de una trayectoria de años, salir así un poco por la puerta de atrás debe ser complicado, duro. Pues sí, no, me dice, no, es que quieren que sigas en el club. Y le dije, bueno, yo encantado de continuar el club, decidme de qué y cuánto me vais a pagar. Y te llamaron a ti, Eduardo, pues lo mismo a mí. En fin, son Sí. despedidas que no corresponden a Despedidas un poco trayectorias. ingratas, porque fíjate, has sido campeón de la Copa, del único título que tiene el Valladolid. Has jugado la final, el único jugador del Valladolid que ha jugado 2 finales. Yo no lo sabía, pero me lo dijo Fernando Redondo un día. La final de la Copa del Rey y la final de la Copa de la Liga. Y que luego te traten así de esa manera, pues es un trato un poco vejatorio, ¿no? Hacia una persona que ha dado todo por el club y que se ha dejado las rodillas y la salud aquí en el verde. ¿Y a partir de entonces qué hace Luis Minguela? Pues luego nada, luego pues montamos una sociedad con unos amigos, estuvimos haciendo unas viviendas en Simancas, otras allá al lado de la Plaza de Toros, y luego pues me dieron la oportunidad de... Un día me llama mi amigo Ramiro y me dice, oye Luis, que quiere... Bueno, estando en activo, me llama un día Adolfo Díaz Fáez, que era un concejal del Ayuntamiento de Valladolid. No, perdona, me llama Bolaños, me llama Tomás. ¿Fue el alcalde? Me llama Tomás, que era el alcalde, que era amigo, y me llama Tomás y me dice Chuchi, el que estaba aquí de encargado de los vestuarios, dice, oye, que te llamo al alcalde, que le llames. Le llamo y digo, Tomás, ¿qué pasa? Dice, oye, que me han dicho que vas a dar un salto a la política. Digo, ¿qué me dices? Dice que sí, que te vas a presentar en el Ayuntamiento de Valladolid. Digo, pues es la primera noticia que tengo, Tomás. Digo, ¿y por qué partido? Dice, hombre, yo sé que tú eres un chico de derechas. Digo, pues joder, te lo digo sinceramente, Tomás, era la primera noticia que tenía y era totalmente cierto, ¿no? Y a los 2 o 3 días me llama Adolfo Díaz Fáez, que era concejal del ayuntamiento, me dice, oye, que me ha dicho Javier León que si quieres venir con nosotros en las listas, que estaría encantado de que vinieras con él en las listas. Al final le dije, mira, estoy en activo, no me parece prudente dedicarme a la política estando en activo. Y luego cuando terminé, pues entonces estaba de presidente del partido Tomás Villanueva, me llamó, entré con él en la ejecutiva del partido y en las siguientes elecciones entré de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid con Javier León, que fue el primer año que ganó Javier León las elecciones. Y luego me fui a la Diputación y ahí estaba en la Diputación pues hasta que me he jubilado. Diputado de Deportes. De diputado de Deportes, de diputado de Acción Territorial, he llevado Reval, o sea, he llevado un montón de cosas en la Diputación. Y luego, pues, una vez que terminé la Diputación, pues estuve trabajando en el Grupo Provincial Popular. ¿Qué más fácil? ¿Jugar ahí, distribuir en el centro del campo? Mucho más fácil esto. Esto, ¿no? Mucho más fácil esto. Los 4 peores años de mi vida yo creo que han sido los 4 años que estuve de alcalde en el municipio de Laguna. Es que no dormía por las noches con las preocupaciones. No teníamos dinero para pagar a los trabajadores, no tenemos dinero para contratar nada. O sea que muchas veces la política no es tan fácil como la pintan. Y luego, intentar tomar una decisión y que esté todo el mundo de acuerdo, eso es imposible. Yo siempre miro por los intereses generales, ¿no? Pero siempre hay alguien que se queja. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Es muy ingrata, la política es muy ingrata. Y ahora disfrutando de la vida, claro. Ahora jubilado, pues disfrutando la vida, con los paseos, con mis nietos. Ahora tengo 2 nietos, tengo 4 nietos, 2 chicos y dos niñas. El pequeño está en la escuela de aquí del Real Valladolid, que viene a entrenar los días a la semana. El otro ya le traje, ahí estuve viéndole un rato. Y el otro también estaba en la escuela, pero ahora se ha ido al sur. Y los domingos, pues, o los sábados cuando juega, pues la mitad de los días me toca ir a verle. Pero disfrutas. Disfruto viéndoles jugar. Además, lo que yo les digo, vamos a ver, lo importante no es que juegues bien, lo importante es que te diviertas. Claro. Eso es lo más importante de todo, que te diviertas jugando al fútbol. Bueno, pues yo suelo acabar estas entrevistas pidiendo una foto, ¿no? La foto histórica de la trayectoria deportiva del personaje. Quizás la tuya está muy clara, ¿no? Esa copa, ese momento. ¿O tienes una foto favorita? No, tengo muchas. Tengo muchas, pues. Algunas levantando aquí el trofeo Ciudad de Valladolid, la final de la Copa de la Liga. Tengo una que es la salida del Vicente Calderón, que esa también la tengo mucho cariño. Yo saliendo de capitán y detrás de mí Manolo Penita, el difunto Manolo Penita.
con una camiseta nueva que jugamos solamente, se hizo para jugar la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Y luego tengo pues la de la selección española, ¿no? Que esa también pues es muy emotiva y a la que tengo un gran cariño. Imagino que cuando uno remueve, así como ahora, recuerdos y sentimientos, se plantea, ¿y mereció la pena todo? ¿Mereció la pena? Sí, sin duda. Yo creo que son muchas más las alegrías que las tristezas que te llevas, sin duda. Si tú me dices, ¿volverías a ser futbolista? Volvería a ser futbolista, pero sabiendo todo lo que sé ahora. Claro. Y en el fútbol moderno, a lo mejor, el fútbol moderno ¿no? de ahora, claro. Luis, gracias por haber estado con nosotros, por compartir toda tu trayectoria y nos vemos por los campos. Sí, nos veremos aquí. Últimamente subo poco porque con el frío que hace la verdad es que no te apetece. Luego tampoco es que animan mucho el espectáculo, ambiente, ¿no? el espectáculo y el ambiente, ¿no? Les veo en casa, en la televisión, más tranquilo que bomba. Seguro que sí. Gracias, Luis. A ti, Eduardo. Pues seguimos recorriendo en cómo hemos cambiado la geografía regional en busca de personajes como este, un One Club Man que dicen en Inglaterra. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.